Hola, vamos a hablar sobre los trastornos de la conducta alimentaria, particularmente sobre las actitudes frente a la comida, como una investigación documental y de campo, siendo este un informe final en el curso propedéutico de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Me permito presentarme. Mi nombre es Antonio Oscar Ancona Sánchez. En la diapositiva se puede observar mi número de folio. Les he puesto aquí el enlace para que ustedes puedan visitar el blog donde se encuentran todas las evidencias de las actividades realizadas para este curso propedéutico. Pertenecemos a la División de Ciencias de la Salud Biológicas y Ambientales en el grupo propedéutico para la carrera de Nutrición Aplicada en línea, y el nombre de nuestro monitor es Dionisio Aguilar. Nosotros vamos a hablar ahora sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Ese es un tema importante, sobre todo porque se presenta en grupos de riesgo que son considerados tradicionales, particularmente las adolescentes de las edades entre los 14 y los 19 años. Sin embargo, no existen cifras reales, o los estudios revisados expresan que no existen cifras reales sobre la prevalencia de estos trastornos de la conducta alimentaria en esos grupos de riesgo. Aún más preocupante es que existen nuevos grupos de riesgo entre los estudiantes de nutrición, dietoterapia y ciencias de la salud. Es decir, adicional a los riesgos que se corren en estos grupos, insisto, tradicionales, hoy se encuentran nuevos grupos de riesgo que son poco estudiados y no se encuentran cifras muy fidedignas al respecto. Este trabajo tiene como objetivo, pues, generar acciones de detección y tratamiento oportunos. La metodología fue una búsqueda dirigida en Google. Se usaron palabras clave como trastornos, conducta alimentaria y estudiantes de nutrición. De todos los resultados obtenidos, se seleccionaron publicaciones científicas que tuvieran específicamente un carácter objetivo, fiable y válido en Latinoamérica. Se encontraron estudios con estas características en México y existieron 2 estudios con estas mismas características en el estado de Yucatán. La mayor parte, si no es que todos los estudios, tomaron en cuenta como base de sus criterios diagnósticos o sus criterios de selección, el cribado a través de los Eating Attitudes Test. Estos test o estas evaluaciones, pues en general evalúan 4 dominios, como son la bulimia, la dieta, la preocupación por la comida y el control oral de la ingesta. Para fines de la presente investigación, solamente se tomaron en cuenta aquellas preguntas que estaban dirigidas directamente sobre la bulimia, la dieta y la preocupación por la comida. Es decir, de las 40 preguntas que se constituyen en el Eating Attitudes Test original, se convirtieron o se adaptó un Eating Attitudes Test a 26, pero para fines de nuestra experiencia en la investigación solamente se seleccionaron algunas preguntas que fueron de las 26, se seleccionaron solamente 17. Se relacionó a través de un cuestionario breve en el formulario de Google una serie de preguntas que fueron exactamente estas 17 preguntas, y un enlace fue enviado a todos o cada uno de los estudiantes de esas 3 licenciaturas. El enlace fue enviado a 25 sustentantes, los cuales solamente contestaron o realizaron una encuesta un número de 17 personas. En general, fueron utilizadas las 2 universidades en donde yo me encuentro ahora laborando. Una es la Universidad Vizcaya de las Américas y la otra es la Universidad de la Valle de México. Y la selección fueron mis alumnos de la licenciatura de nutrición y una libre elección para poder contestarla. En el tema del plan de trabajo, bueno, fue un plan establecido desde el principio de la 4ª sesión. Desde el mes de mayo se estableció una serie de actividades que debían de realizarse, y esas actividades se fueron concluyendo de una manera muy precisa, de acuerdo a cómo habían sido
programadas. Particularmente ahora nos encontramos justamente en la presentación multimedia y la exposición de resultados para construir una evidencia de aprendizaje sobre metodología de la investigación. Vamos a hablar sobre los resultados. Con base a los resultados obtenidos en las encuestas se creó la siguiente tabla. En esta tabla nosotros podemos observar en la parte de la izquierda las preguntas que fueron realizadas y contestadas por los encuestados. En la parte superior, únicamente como referencia, se encuentran los detalles o los símbolos que significan a los encuestados. En la columna de la derecha, nosotros podemos encontrar el total de encuestados que respondieron positivo a esta pregunta y como referencia se encuentra el porcentaje que representan la sumatoria de estos encuestados que contestaron de manera positiva. Esta tabla es muy importante porque en rojo se marcan, y con el número 1, se marcan las preguntas que fueron contestadas de forma positiva por los encuestados. Como por ejemplo, en esta primera fila nosotros encontramos que 7 personas, que representan el 41% de los encuestados, respondieron positivo a alguno de los conceptos de me preocupo mucho por mi comida. De manera sucesiva, tengo en cuenta las calorías que tienen los alimentos que como, fue contestado de forma positiva por 5 personas, que representan el 29%, y 4 personas, que representan el 24%, contestaron de manera afirmativa en algunos de los niveles que ahora vamos a revisar a me da mucho miedo pesar demasiado, me preocupa el deseo de estar más delgado, más delgada, y me preocupa la idea de tener grasa en el cuerpo. Con base a la tabla anterior, nosotros pudimos generar una gráfica que se presenta a continuación, y esta gráfica muestra de una manera diferente las mismas preguntas que significan la mayor incidencia o las mayores veces que fueron contestadas de forma positiva por los encuestados, como son: me preocupo mucho por la comida, tengo en cuenta las calorías que tienen los alimentos que como, y me da mucho miedo pesar demasiado. Se marcan en rojo las que fueron contestadas de manera positiva. En esta tabla, que fue generada con las mismas respuestas, se tabuló de una manera diferente para poder distinguir qué personas estaban contestando positivamente, pero con un grado o con un nivel de intensidad que se calculó con un número 3 o un tabulador de 3 puntos para aquellas personas que presentaban positiva la respuesta siempre, un número 2 para casi siempre y un número 1 para bastantes veces. Las otras opciones que tenían las personas que podían contestar eran nunca o muy pocas veces. Eso tabulaba en 0. Esta tabla es muy importante porque realmente significa qué tantas veces o qué tan frecuente es esa respuesta positiva para la persona que fue encuestada. Eso es muy importante porque de alguna manera contestar de forma positiva a una de las preguntas pues nos da una idea muy general, y esta tabla nos muestra qué tan frecuente esta persona consideraba que el problema se le presentaba. Ahora, ¿por qué es importante? Porque se tabuló con el número 3 particularmente las conductas que se presentaban de forma constante o siempre. Esa era la tabulación en el número 3. Esto es muy importante porque nos tabula el riesgo general que se tenía para cada una de las preguntas, como por ejemplo, me preocupo mucho por mi comida, tengo en cuenta las calorías que tienen los alimentos que como, me preocupa el deseo de estar muy delgado, muy delgada, y me preocupa la idea de tener grasa en el cuerpo, siento que los alimentos controlan mi vida, paso demasiado tiempo pensando y ocupándome de la comida, y por último, el número 3 tabuló siempre para me gusta sentir el estómago vacío. Bueno, vamos a pasar entonces a revisar las conclusiones y recomendaciones con base en los resultados obtenidos. Nosotros podemos ver
que de los 17 encuestados, el 41% refirió una marcada preocupación por la comida, es decir, el 41% de los encuestados reflejaron alguna preocupación por la comida, y eso es importante tomando en cuenta que es un porcentaje muy grande, muy elevado. Esto parecería lógico, pues por la naturaleza de los estudios sobre nutrición en las carreras, es decir, los encuestados fueron estudiantes de nutrición, y bueno, pues parecería lógico que el 41%, e incluso debería ser lógico que el 100% de esos 17 encuestados refiriera alguna preocupación por la comida. Aquí debemos recordar que el concepto importante es una marcada preocupación, es decir, no solamente es una preocupación o una atención profesional, sino hay un concepto adicional. Esto debería de servirnos pues para evaluar la profundidad de la preocupación real sobre la comida y conocer si es una preocupación sobre la cantidad o es una preocupación sobre la calidad. Por otra parte, el 29% reflejó en sus respuestas un conteo generalizado de las calorías que se consumían. Aunque en general esa es una actividad adecuada y es una habilidad que todos algunos incluso pacientes de tipo de enfermedades como la diabetes deberían de tener, esto podría convertirse en un tema compulsivo cuando en cada una de las comidas que realizan estos estudiantes, pues hasta el 29% reflejó que realizaban este conteo de las calorías que consumían. Nosotros creo que podríamos considerar como un hábito natural, pues la carga energética de los alimentos que debería de ser considerada al momento de consumirse. Sin embargo, esta pregunta pues estaría orientada a una evaluación de convertirse en un problema cuando esta contabilidad pues impide disfrutar la manera de la comida de una manera natural, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos de considerar que a pesar de que esto es algo, pues sí, hasta deseable, el contar las calorías, podría generarse un problema en algún momento cuando esto se vuelve una obsesión. Entonces, algo importante que deberíamos de considerar es que los estudiantes de la licenciatura en nutrición, pues efectivamente son entrenados para dichas competencias, por lo que eso podría ser natural o lógico, pero llevado al extremo, pues podría considerarse dentro de algún marco patogénico. Hay dos preguntas que se encontraron en lugares diferentes del cuestionario, pero que eran muy similares y permitían validar entre sí la congruencia del encuestado. Se relacionan particularmente con el miedo a pesar demasiado y con el deseo de estar delgado. Ambas fueron coincidentes en el porcentaje de encuestados, reflejándose cifras del 24% de prevalencia, es decir, que 7 personas habían contestado de forma positiva a estas o ambas preguntas. Y es muy importante es entender que no es lo mismo relacionarse con el miedo a pesar demasiado o con el deseo de estar delgado. Entonces, ambos significan dos momentos diferentes en los que los pacientes o las personas podrían encontrar ansiedad con la forma de comer o las cantidades de comer de la comida por el miedo a pesar demasiado. Ambos fueron coincidentes, ambos resultados fueron coincidentes con el porcentaje de encuestados en este 24% de prevalencia. Esto es importante porque la pregunta o las preguntas se enfocaron a miedos y preocupaciones, más que a la conciencia de un peso saludable. Nosotros podríamos estar naturalmente preocupados porque podemos subir de peso por el tipo de alimentos, pero también podríamos tener una conciencia de que las cantidades de alimentos que nosotros estamos consumiendo están relacionadas con un peso saludable. La pregunta no estaba orientada a una conciencia de peso saludable, sino a un miedo o una preocupación casi exagerada sobre el pesar demasiado y con el deseo de estar delgado. Aquí es importante recalcar que aunque no se exploró el peso real de cada uno de los individuos, no podríamos conocer, y no era el objetivo de la pregunta, no podríamos saber si realmente este miedo a pesar demasiado o este deseo de estar delgado se encontraba presente en personas que efectivamente tuvieran algún nivel de sobrepeso o bien estuvieran naturalmente delgadas.
De la tabla 2 que hemos revisado se pueden extraer datos importantes en relación con la severidad del malestar en relación con cada una de las preguntas. Se puede observar que justamente estas preguntas que tabulan siempre, que habíamos mencionado que es el número 3, pues son relacionadas con preocupaciones excesivas de la comida, la autoimagen corporal, así como aquellas relacionadas con la influencia de la comida en las actividades cotidianas. En esta diapositiva, pues nosotros tenemos muy gráfico a través de los colores estas preguntas que representaron un siempre, es decir, que como se muestra aquí, se fueron tabulando con un número 3 o con 3 puntos estas respuestas de siempre me preocupo mucho por mi comida, siempre tengo en cuenta las calorías que tienen los alimentos que como, siempre paso demasiado tiempo pensando y ocupándome de la comida, y aunque no significan unas estadísticas muy grandes o no significan un número grande de encuestados, el hecho de generar un siempre o un tabulador con un número 3 que tabulaba siempre es preocupante, particularmente cuando me preocupa el deseo de estar más delgado, más delgada, que ya hemos platicado, me preocupa la idea de tener grasa en el cuerpo, me gusta sentir el estómago vacío y siento que los alimentos controlan mi vida, pues considero que esa es una de las respuestas que tabulando siempre es algo delicado. Esto definitivamente va a reflejar el riesgo que se puede presentar en los estudiantes de nutrición y en general en ciencias de la salud, y pues coincide con lo revisado en otras poblaciones estudiadas. Nos permitirá tomar acciones oportunas o nos debería permitir tomar acciones oportunas. También definitivamente nos permite reflexionar sobre la formación integral que le estamos ofreciendo a esos estudiantes y eventualmente nos permitirá tomar conciencia para mejorar las evaluaciones profesionales a estos estudiantes a nivel psicológico. Esta presentación ha sido realizada con el objetivo de presentar evidencia de los trabajos realizados en el curso propedéutico para la admisión a la licenciatura en línea de la nutrición aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Muchas gracias por su atención.